Este hombre afirma haber viajado al infierno como consecuencia de sus prejuicios. Las imágenes estremecedoras que describe, junto con el giro sorprendente del final, te dejarán sin palabras. Aquí está su historia, compartida en sus propias palabras. Mi nombre es Raymond Carter. Tengo 65 años, he residido en Georgia toda mi vida. Lo que estoy a punto de compartir es diferente a todo lo que he experimentado, y creo que todo cristiano necesita escuchar mi historia, porque ignorar esta advertencia podría significar enfrentar el mismo destino aterrador. Sucedió el 12 de octubre, hace aproximadamente 2 meses. Ese día está grabado a fuego en mi memoria como si fuera ayer. Me había despertado temprano para hacer un viaje a la ciudad, necesitaba recoger algunas piezas para mi camioneta. La mañana estaba tranquila y fresca, con una suave brisa que barría el aire. El cielo era de un gris apagado, cargado de nubes, pero no había señales de lluvia. Después de recoger las piezas y cargarlas en el asiento trasero de mi vehículo, comencé el viaje a casa. La vieja radio crepitaba débilmente mientras sonaba una canción country aún más antigua, una melodía tan familiar que parecía que había sido escrita solo para ese momento. Aunque no puedo recordar el nombre de la melodía, las suaves notas aún se escuchaban. El eco resuena en mi mente mientras recuerdo ese día. La carretera se extendía ante mí, inusualmente tranquila. El asfalto brillaba con un acabado brillante, como si hubiera llovido durante la noche, aunque el pavimento estaba seco bajo mis neumáticos. Recuerdo que pensé lo extraño que era, casi demasiado silencioso. Cuando me acerqué a una intersección, disminuí la velocidad e instintivamente miré a la izquierda, luego a la derecha. Nada se movía. El mundo parecía contener la respiración, congelado en una quietud inquietante. Pisé el acelerador y comencé a avanzar. Fue entonces cuando lo escuché, un zumbido bajo, débil al principio, pero cada vez más fuerte. Al girar la cabeza bruscamente hacia la izquierda, lo vi, un Mustang amarillo destartalado y polvoriento que se dirigía hacia mí. Sus faros brillaban como 2 ojos enojados que perforaban la triste penumbra de la mañana. Me congelé, la escena se desarrollaba ante mí como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Y entonces todo se volvió negro. El rugido del motor se volvió ensordecedor, un rugido primario que parecía sacudir el aire a mi alrededor. Sentí como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Cada detalle del Mustang se enfocó con nitidez, las manchas de óxido irregulares que corroían su parrilla delantera, las grietas que se abrían paso a través del vidrio de un faro y la capa de polvo que opacaba el capó, que alguna vez fue de un amarillo vibrante. El rostro del conductor era una sombra, oscurecido por el resplandor de los faros, pero pude ver sus manos apretadas firmemente alrededor del volante, con los nudillos blancos por la tensión. Luego se escuchó el chirrido de los frenos, un grito metálico y penetrante que atravesó el silencio como un cuchillo. El mundo pareció tambalearse cuando el Mustang viró hacia mí y todo se descontroló. El horrible crujido del metal chocando con el metal explotó en mis oídos. Sentí la violenta sacudida cuando mi cuerpo fue arrojado hacia la derecha, el impacto sacudió cada hueso. En un instante, el mundo se puso patas arriba, la gravedad misma me traicionó. Abrí la boca para gritar, pero no salió ningún sonido. Y luego, quietud. Silencio absoluto. Por un fugaz segundo, fue como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Mis ojos se cerraron y me di cuenta del frío e implacable asfalto debajo de mí. Fue lo último que sentí antes de que todo se disolviera en la nada. Un repentino y cegador destello de luz blanca rompió la oscuridad. Fue tan intenso, como mirar directamente al sol, que consumió mi visión por completo. Instintivamente, traté de cerrar los ojos con fuerza, desesperada por aliviarme, pero rápidamente me di cuenta de que ya estaban cerrados. El pánico se apoderó de mí cuando los destellos comenzaron a multiplicarse, uno estalló a mi izquierda, otro brilló directamente frente a mí, luego otro estalló detrás de mí. Intenté girar la cabeza hacia la fuente de luz, pero no podía sentir el cuello.
Todo mi cuerpo parecía ingrávido, suspendido en un vacío invisible. Un ruido agudo seguía a cada destello, como un trueno que reverberaba en el vacío. Luego, silencio. Otro destello, otro temblor que recorrió mi interior, resonando tan profundamente que no podía decir si mi corazón latía o si incluso respiraba. Los estallidos de luz y sonido llegaban en oleadas implacables, cada uno más desorientador que el anterior. Todo lo que conocía era el brillo destellante y ese sonido profundo y vibrante que parecía resonar desde el centro del universo mismo. Después de lo que me pareció una eternidad, comenzaron a formarse formas dentro de los destellos de luz. Al principio, parecían siluetas vagas y abstractas, inquietantes, pero sin forma. Traté de darles sentido, mi mente luchaba por encontrar un significado. ¿Es eso un árbol? ¿Una persona, tal vez? Pero no, tampoco lo eran. Era más como humo, espeso, arremolinándose y fusionándose en formas que se parecían vagamente a cuerpos. Al principio, flotaban a mi alrededor, moviéndose en círculos lentos y deliberados. Cada giro parecía interminable, como si estuvieran midiendo cada respiración, cada latido de mi corazón. Y luego, sin previo aviso, se congelaron. La quietud era absoluta, como si el tejido mismo del tiempo se hubiera detenido. Era un silencio profundo, más profundo que cualquier cosa que hubiera conocido. Luego, con una velocidad aterradora, se movieron. De repente, se lanzaron hacia mí, una marea abrumadora. Unas manos me agarraron, por todas partes. Por detrás, por los costados, por los brazos y las piernas. El tacto no era suave, como el cuero, ni liso, como los guantes. No, era frío, extrañamente, profundamente frío. Pero no el frío cortante del hielo. Era el frío húmedo de la tierra mojada, de algo antiguo y vivo. Esas manos no solo me sujetaban, tiraban, cada una tirando de mí en una dirección diferente. Quería gritar. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. El pánico se apoderó de mí mientras intentaba mover la mandíbula, para forzar la salida de las palabras. Era como si me hubieran sellado la garganta, sofocando mi voz antes de que pudiera formarse. Luché, mi mente se aceleró, pero solo se me escaparon pensamientos desesperados. ¡Alto! ¿Qué estás haciendo? Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, atrapadas detrás de una barrera invisible. Entonces, con una voz que me heló hasta los huesos, hablaron. Pero no era una sola voz, eran muchas, superpuestas y distorsionadas. Hombres, mujeres, viejos, jóvenes, un coro sobrenatural de voces, todas hablando al unísono. Sus bocas no se movían. No salía ningún sonido de sus labios. Era como si sus palabras hubieran sido vertidas directamente en mi mente. Las palabras resonaron, reverberando a mi alrededor, llenando mi conciencia. Es hora de que me limpien. En ese instante, la escalofriante comprensión me golpeó, esto no era un rescate, no era un acto de misericordia. No estaba caminando. Mis pies ni siquiera tocaban el suelo. Me arrastraban a través de un espacio invisible. Los destellos blancos continuaban, cada ráfaga revelaba imágenes fugaces, rostros distorsionados y fragmentados, o lo que deberían haber sido rostros. No tenían ojos, ni boca, ni narices. Solo superficies vacías y lisas. Y, sin embargo, a pesar de su ausencia de rasgos, podía sentir su mirada. Era como si estuvieran mirando directamente a mi alma, viendo todo a mi alrededor. Me arrastraban más lejos, implacablemente, como si este lugar no tuviera fin. Sentí que flotaba, desorientado, incapaz de encontrar tierra firme. Entonces, sin previo aviso, me llevaron a una habitación. Las paredes eran invisibles, pero podía sentirlas, presionando a mi alrededor. El aire era denso, pesado con el peso de algo no mencionado. El suelo bajo mis pies estaba resbaladizo y húmedo. ¿Agua fría?
¿Barro? No lo sabía, pero sentí que mis pies descalzos se hundían en él. ¿Cuándo me bajaron? Me pregunté, pero la pregunta rápidamente se desvaneció cuando mi enfoque cambió. No había tiempo para pensar. La misma voz inquietante volvió a resonar en mi mente: es hora de limpiarme. Antes de que pudiera reaccionar, algo helado se derramó sobre mí y me golpeó con tanta fuerza que sentí como si fragmentos de vidrio se clavaran en mis pulmones. No era agua. No, era algo mucho peor. El olor me golpeó primero, una mezcla sofocante y rancia de azufre, óxido y carne podrida. Era el olor de la descomposición, de algo antiguo y repugnante. Me ardía la nariz por la intensidad y pensé que podría romperse por el peso del hedor. El líquido, fuera lo que fuese, se me pegaba a la piel. Al principio, era sorprendentemente frío, estremecedor, cortante. Pero luego comenzó a calentarse, quemando mi carne como si estuviera hirviendo, extendiéndose por mi cuerpo con una intensidad dolorosa. Sentía que me quemaban la piel, como si me la estuvieran raspando. La sensación era insoportable. ¡Alto! ¡Alto! Grité desesperada, con la garganta enrojecida por el esfuerzo, pero mi voz se la tragó el vacío, se perdió en el silencio opresivo que me rodeaba. Las palabras no tenían sentido allí, ahogadas por la fuerza abrumadora de lo que estaba sucediendo. Las manos seguían allí, inflexibles e implacables, moviéndose por mi espalda, mis brazos, mis piernas. No eran suaves, sino duras, me frotaban con algo áspero, afilado y arenoso. No era una esponja, sino algo mucho más doloroso. La textura era abrasiva, desgarraba mi piel como si me estuviera raspando intencionalmente. Cada movimiento parecía arrancar capas de mi alma. Mis ojos ardían con la intensidad de todo aquello. Los destellos blancos cegadores habían cesado, reemplazados por un profundo resplandor rojo sangre que inundaba el aire a mi alrededor. Al principio, pensé que era humo, pero no, esto era algo diferente, algo mucho más siniestro. El aire era espeso y húmedo, arremolinándose con un vapor pesado y sofocante. Respirar se convirtió en una lucha, cada inhalación se sentía como si estuviera tragando polvo caliente y arenoso. Mis pulmones ardían con cada respiración, el aire demasiado caliente, demasiado cortante, y sin embargo, extrañamente frío al mismo tiempo. Presioné mis manos contra el suelo debajo de mí, tratando de estabilizarme, pero la superficie no era suave ni familiar. Era áspera, irregular y dolorosamente caliente. Lo raspé con mis uñas, desesperado por entender dónde estaba. El suelo se sentía como roca volcánica, duro e implacable bajo mi tacto. Mis ojos escanearon los alrededores en un intento desesperado por darle sentido a la pesadilla. Sentí que estaba de pie en el corazón de una enorme ciudad subterránea, vasta e interminable. Corredores interminables se extendían en todas direcciones, como venas en la mismísima tierra, desapareciendo en lo desconocido. Columnas colosales e imponentes se alzaban muy por encima de mí, desapareciendo en la neblina carmesí, sus bases parpadeaban con misteriosas llamas rojas que bailaban en espacios huecos. Miré hacia arriba, pero el techo parecía extenderse mucho más allá de mi vista, una vasta extensión que se sentía sofocante e inflexible. Los gemidos resonaban a mi alrededor, algunos cerca, otros distantes, pero todos inquietantes. Algunos eran gritos de angustia, otros eran alaridos de dolor, mientras que algunos eran susurros, suaves e insidiosos, que no podía descifrar. Cada sonido me enviaba un escalofrío, una implacable sensación de terror que crecía con cada momento que pasaba. Y entonces, los vi. De pie en un círculo, como estatuas de odio. Llevaban capuchas blancas, sus rostros oscurecidos, la inconfundible presencia del Ku Klux Klan. Sus cuerpos estaban envueltos en túnicas blancas, cada uno de ellos sostenía una antorcha parpadeante, proyectando sombras largas y retorcidas en las paredes de la caverna. Se movían al unísono, rodeando la oscuridad, su presencia sofocante, como si fueran los guardianes de este lugar,
protegiendo algo mucho peor de lo que podía imaginar. Estaban quietos, inmóviles, como estatuas creadas por el miedo y la malicia. Pero entonces, mis ojos se clavaron en los de ellos. Debajo de sus capuchas, pude verlos, solo por un momento, sus ojos escudriñándome, fríos y calculadores. Y lo sentí, su mirada. Fue como si sus ojos me atravesaran y me congelaran. El aire mismo pareció detenerse, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. En el momento en que mis ojos se encontraron con los de ellos, no pude respirar. Sentí como si algo invisible estuviera apretando mi garganta, ahogándome la vida. Uno por uno, sus rostros comenzaron a materializarse, y con cada nuevo rostro, el horror se profundizaba. A medida que sus rasgos se volvían claros, vi algo que nunca esperé, un rostro familiar. Entre las figuras encapuchadas, reconocí a un viejo amigo. Esto es un error, susurré, mi voz finalmente rompió el silencio sofocante. Esto tiene que ser un error. Las palabras eran apenas un murmullo, pero resonaron en el vacío que me rodeaba. Y, sin embargo, mientras las decía, sentí que algo se movía en lo más profundo de mi ser, una sensación que no podía ignorar. Era como un hoyo frío que se abría en mi estómago, un vacío tan profundo que parecía tragarse todo lo que me rodeaba. Era el tipo de vacío que sientes cuando un secreto que llevas mucho tiempo escondido, uno que ni siquiera estás preparado para afrontar, sale a la luz, dejándote expuesto, vulnerable y en carne viva. Entonces, una voz atravesó el aire denso, aguda y autoritaria. En el centro de lo que parecía una arena, se materializó una figura. Era él. Adolf Hitler. El solo hecho de pensar en él me retorcía las entrañas. Allí estaba, más bajo de lo que había imaginado, con los ojos de un negro penetrante y oscuro. Su rostro estaba contorsionado por la furia mientras se enfurecía contra un hombre acurrucado en un rincón, con las manos apretadas desesperadamente contra la cabeza. El hombre temblaba incontrolablemente, su cuerpo encorvado por el terror. Las palabras de Hitler eran venenosas, mezcladas con odio mientras señalaba directamente a la figura indefensa. Sin dudarlo un segundo, dos enormes criaturas surgieron de las sombras, su presencia monstruosa y sofocante. Eran como sombras que cobraban vida, imponentes y sin rasgos distintivos, con una fuerza que parecía ilimitada. Con un movimiento rápido, agarraron al hombre tembloroso, arrastrándolo hacia el centro de la arena como un animal indefenso. La voz del hombre se quebró en una súplica desesperada: «Por favor, perdóname. No lo volveré a hacer». Sus palabras eran frenéticas, pero quedaron ahogadas por el silencio opresivo de la habitación. Nadie se movió. Nadie habló. Simplemente observaron, fríos e inmóviles. Las criaturas colocaron al hombre sobre lo que parecía ser una losa de piedra, su cuerpo flácido y roto en sus manos. Y entonces se reveló el verdadero horror. Una de las criaturas sacó un martillo enorme y dentado, cuya superficie de acero brillaba en la luz roja. La otra criatura sujetó las manos del hombre, sujetándolo en el lugar. Pude sentir que la comprensión me golpeaba de repente, iban a romperle las manos. Pensar en ello era demasiado. Sentí que mis rodillas se doblaban bajo mí, el peso de la escena presionando mi pecho, quitándome el aliento de los pulmones. Caí al suelo, temblando incontrolablemente. El resplandor anaranjado de las llamas a mi alrededor ardía caliente e implacable, abrasando mi piel mientras me arrodillaba allí. Pero no era solo el dolor físico lo que lo hacía insoportable. El calor parecía llegar más profundo, sacando cada defecto, cada pecado, cada momento de debilidad y arrepentimiento que alguna vez había enterrado bajo la superficie. No era solo mi piel lo que ardía, era mi alma. Cerré los ojos en un inútil intento de escapar, pero no hizo ninguna diferencia. Las imágenes se grabaron en mi mente, quemándose en mis pensamientos con cada segundo que pasaba. La primera imagen que irrumpió en mi conciencia fue la de Samuel, mi vecino. Era de su infancia, algo en lo que no había pensado en años.
Recordé el día en que lo conocí cuando ambos teníamos solo 10 años. Yo jugaba con mi nuevo camión de juguete de metal y me sentía orgullosa de él como solo un niño puede hacerlo. Samuel, por otro lado, estaba en el camino de tierra frente a su casa, empujando un viejo coche de juguete de madera. Lo observé por un momento y todavía recuerdo la mirada en sus ojos cuando se posaron en mi camión. No había pensado mucho en eso en ese momento, pero en ese momento me di cuenta de que esa mirada se había quedado conmigo todos estos años. No me pidió mi camión. No me lo robó. Ni siquiera habló. Pero vi la mirada en sus ojos, el anhelo silencioso. Y no hice nada. De hecho, recuerdo que pensé, él nunca tendrá uno como este. ¿Por qué? Porque era Samuel. Incluso de niña. Pensé que era mejor que él. En mi mente joven e ingenua, de alguna manera estaba por encima de él, solo porque tenía más, solo porque pensaba que lo merecía más. Y en ese momento, me di cuenta de lo profundamente arraigado que estaba mi prejuicio, incluso a una edad tan temprana. La escena cambió sin previo aviso, como un cruel destello de luz, y de repente, volví al pasado. Era un domingo por la tarde. Acababa de salir de la iglesia, con pasos ligeros y casuales, mezclándome con la masa de gente que salía del edificio. El sol colgaba alto en el cielo, proyectando largas sombras sobre el pavimento. Mientras me dirigía hacia el estacionamiento, noté que una familia negra caminaba por la calle. Una mujer, con el rostro cansado, llevaba a un bebé en brazos. El bebé lloraba, sus gemidos perforaban el aire. ¿Qué hice en ese momento? Como muchos de los otros hombres blancos que estaban cerca, los miré, solo una mirada fugaz, pero suficiente para sentir el asco creciendo en mi interior. Podía sentir el desdén en mis ojos, incluso si nunca dije una palabra. Algo dentro de mí intentó susurrar, ¿por qué te importa esto? Pero rápidamente silencié esa voz, ahogándola en un mar de indiferencia. Puse los ojos en blanco y me reí entre dientes junto con los demás a mi alrededor. Simplemente pasamos junto a ellos, ignorando el rostro cansado de la mujer, ignorando los llantos del niño. Ni siquiera la miré a los ojos. Pero ahora, en ese lugar, podía verlo todo. Su rostro estaba frente a mí, nítido y claro. Sus ojos cansados y desgastados me devolvían la mirada, y los detalles eran insoportables. El sudor en su frente, la desesperación en su expresión, la impotencia del bebé en sus brazos. Sus ojos se encontraron con los míos, firmes, sin parpadear, pero no estaban llenos de ira o resentimiento. No. Tenían algo más, la mirada de alguien que había pasado por demasiado, alguien que no tenía nada más que dar. No soy una mala persona, dije en voz alta, extendiendo mis manos hacia ella como si eso de alguna manera pudiera hacer una diferencia ahora. Nunca fui así. La gente hace estas cosas, ya sabes. Era simplemente como era todo el mundo en ese entonces. Las palabras salieron a borbotones, pero incluso cuando salieron de mi boca, pude sentir su vacío. Entonces, ese ruido sordo regresó, pero esta vez, no solo era distante, explotó dentro de mi cabeza, como una bomba que detona en el centro mismo de mi mente. El dolor era agudo y desorientador, y podía sentir que mi visión se oscurecía. Sin embargo, incluso mientras el mundo se desvanecía a mi alrededor, las imágenes continuaban, implacables y vívidas. Ahora era más joven, tenía 20 y tantos años, el calor del verano me presionaba mientras trabajaba en los campos con mi tractor. El sol estaba alto, el aire estaba cargado de polvo. Ese día, vi a Samuel caminando por la carretera, en dirección al pueblo. Llevaba un saco pesado en la espalda, su ropa cubierta de suciedad por el trabajo del día. Podría haberme detenido, podría haber disminuido la velocidad, ofrecerle que lo llevara, cualquier cosa, pero la idea ni siquiera cruzó por mi mente. Todo lo que podía pensar era, debía ocuparse de sus propios asuntos. Lo observé mientras se alejaba, el polvo se tragaba su forma hasta que desapareció en la distancia.
No le di ni un segundo pensamiento. En aquel entonces, estaba demasiado absorta en mi propio mundo como para preocuparme. Pero aquí, en este lugar, en este espacio de tormento, me vi obligada a revivir cada segundo de esa indiferencia. Una y otra vez, vi a Samuel, su cuerpo cansado levantando el saco sobre sus hombros, el peso de su trabajo, la soledad de su caminata. Las imágenes se grabaron a fuego en mi mente, implacables, tortuosas. Caí de rodillas, abrumada por el peso aplastante de todo aquello. ¿Qué quieres de mí?, grité, con la voz ronca, la garganta ardiendo por el esfuerzo. Soy un hombre común y corriente. Nunca lastimé a nadie. No golpeé a nadie. No les hice daño. Las palabras resonaron en el silencio, pero se sentían huecas, vacías ante la verdad que me asfixiaba lentamente. Volvieron a aparecer destellos, pero esta vez no eran blancos. Eran rojos, destellos de un rojo intenso, como la sangre, que parecían latir al ritmo de los frenéticos latidos de mi corazón. Mis ojos se sintieron irresistiblemente atraídos hacia el centro de la escena. Y entonces lo vi. Al principio, no podía distinguir quién era, la figura estaba tan distorsionada por el resplandor rojo. Pero a medida que la imagen se hacía más nítida, se volvió dolorosamente claro, era yo. Estaba en esa cruz. Tenía las manos atadas, los pies clavados, todo el peso presionando mi cuerpo. El rostro era el mío, los ojos bien abiertos y la mirada perdida en el abismo. La comprensión me golpeó como un golpe físico y sentí que se me cortaba la respiración. Esta soy yo. Inmediatamente me llevé las manos a la cara, como si de alguna manera pudiera bloquear la horrible visión. Esa no soy yo, grité, pero nadie respondió, nadie reconoció mis gritos. Estaba atrapada en esta realidad, incapaz de escapar de ella. ¿No crees que mereces este castigo? La voz de Samuel rompió el silencio. Me di vuelta y su figura emergió de las sombras, sus ojos oscuros, su rostro demacrado por el peso de los años. ¿Cuántas veces miraste hacia otro lado cuando pidieron ayuda? ¿Cuántas veces te quedaste en silencio mientras sufrían? ¿Cuántas veces te alejaste, actuando como si nada estuviera mal? Sus palabras eran como dagas, cada una hundiéndose más profundamente, tallando en mi alma. Quería negarlo, quería gritar que estaba equivocado, pero la verdad me estaba asfixiando. El peso de mi indiferencia, de mis acciones, o de mi falta de ellas, me oprimía. ¿Cuántas veces había ignorado los gritos de los demás? ¿Cuántas veces me había dado la vuelta cuando podía haber hecho algo cuando debía haberlo hecho? No soy una mala persona, repetí, con la voz temblorosa, apenas un susurro al principio. Cada vez que pronunciaba las palabras, se volvían más pesadas, más imposibles de creer. La frase se sentía como una piedra alojada en mi garganta, ahogándome y sofocándome. No soy una mala persona, grité de nuevo, más fuerte esta vez, pero cuanto más lo decía, menos convicción sentía. El mundo a mi alrededor comenzó a desmoronarse, el suelo bajo mis pies se desintegraba en la nada. Sentí que me alejaban, como si me deslizara hacia la oscuridad. Los destellos rojos continuaron, y pude sentir que me desvanecía, pero luego me desperté. Mis párpados se abrieron y lo primero que vi fue luz. Pero no eran los mismos destellos blancos cegadores. No, esto era algo diferente. Era un resplandor blanco suave y constante, que parpadeaba ligeramente sobre mí. El zumbido de las luces fluorescentes resonó en la habitación y parpadeé, desorientada. El olor estéril y clínico de una habitación de hospital golpeó mis sentidos y me di cuenta de que estaba acostada en una cama, con el cuerpo aplastado por los tubos y cables conectados a mí. Respiraba con dificultad. Había un tubo que me atravesaba la nariz y cables envueltos alrededor de mis brazos, que pitaban rítmicamente de fondo. Me moví, giré la cabeza y, a través de la pequeña ventana de la habitación, pude ver la luz del sol que se filtraba, calentando el mundo exterior. El brillo del exterior hizo que mi corazón doliera de una manera que no podía explicar.
Las lágrimas brotaron de mis ojos. Estoy viva, murmuré, mi voz ronca, temblorosa, áspera con cada palabra. La realidad de todo aquello me golpeó de golpe, las visiones, el dolor, el tormento interminable, todo volvió de golpe. Samuel, las capuchas blancas, la cruz y todos los rostros y voces que me habían perseguido. Cada imagen y recuerdo se arremolinaba en mi mente, vívidos e implacables. Pero esta vez era diferente. No estaba huyendo de ellos. No podía. Eran tan claros como el día, grabados a fuego en mi memoria. Y por primera vez, supe que ya no podía ignorarlos. La primera sensación que me invadió fue la vergüenza, no del tipo que puedes ocultar fácilmente a los demás, sino del tipo que te atrapa tan profundamente que no puedes ocultártela a ti mismo. Era una sensación pesada y sofocante, una conciencia cruda y dolorosa de todo lo que había ignorado, todo lo que no había logrado ver. El silencio de la habitación del hospital contrastaba con el rugido en mi cabeza, donde una voz repetía una y otra vez: el mayor castigo es verte a ti mismo de verdad. En ese momento, lo comprendí. Comprendí lo que tenía que hacer y, lo que es más importante, comprendí que ya no podía seguir huyendo de la verdad. El hombre que había sido, la persona en la que me había permitido convertirme, tenía que cambiar o seguiría perdida para siempre. Cuando finalmente salí del hospital, ya no era la misma persona. No podía serlo. El mundo exterior era brillante, casi cegador, pero esta vez no lo rehuí. El calor del sol me envolvió como un nuevo comienzo. El cielo era una extensión infinita de azul, que se extendía mucho más allá de lo que mis ojos podían captar por completo. Todo se sentía nítido, claro, como si lo estuviera viendo todo por primera vez. Miré esa luz sin pestañear. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero esta vez no las escondí. Y en ese único y crudo momento, un pensamiento pasó por mi mente con absoluta certeza. Es hora de terminar lo que quedó pendiente. Di el primer paso, pero mis piernas se sentían débiles. El camino por delante era largo y cada paso parecía más pesado que el anterior. Aún así, seguí adelante, impulsada por algo muy profundo en mi interior. Mi primera parada fue un lugar que había ignorado durante demasiado tiempo, la casa de Samuel. Mientras caminaba hacia allí, mis rodillas temblaban con cada paso. La familiar urgencia de dar la vuelta, de evitar enfrentar las consecuencias de mi pasado, me agarró. Una voz en mi mente susurró: tal vez no necesites hacer esto. Tal vez sea demasiado tarde. Pero entonces, esa voz regresó, aquella de la que no podía escapar. El mayor castigo es verte verdaderamente a ti mismo. Dar marcha atrás ya no era una opción. Había llegado demasiado lejos y sabía en el fondo que no podría vivir conmigo mismo si no enfrentaba lo que había evitado durante todos estos años. Cuando finalmente llegué a la puerta, dudé. Se me formó un nudo en el estómago, que se apretaba con cada segundo que pasaba. Respiré profundamente y llamé. El golpe se sintió increíblemente fuerte, como si reverberara por todo mi ser. Los segundos se arrastraban y todo lo que podía pensar era: por favor, que sea Samuel. Por favor, que sea él quien abra esta puerta. Y por una vez, mis oraciones fueron respondidas. Samuel apareció. La puerta se abrió y nuestras miradas se encontraron, no hubo palabras, solo un instante de reconocimiento. En ese breve momento, los años que nos separaban se desvanecieron. El tiempo pareció congelarse. Me quedé allí, sin saber qué hacer, sintiéndome más vulnerable que nunca. Instintivamente, mi mano se dirigió a mi sombrero y comencé a juguetear con él, un hábito nervioso. Mis dedos temblaban mientras lo sostenía, sin saber cómo empezar. Me sentí expuesta, más de lo que me había sentido en mi vida. Esto no era una simple disculpa. No era un rápido "lo siento" que pudiera olvidarse o ignorarse. No, esto era algo mucho más profundo, algo que se había estado acumulando durante décadas, tal vez toda una vida.
Era una deuda que nunca podría pagar. Un dolor que nunca podría deshacer. Samuel, dije finalmente, con la voz quebrada. Fue una lucha pronunciar las palabras. Tenía la garganta apretada y los ojos no pudieron evitar caer al suelo. Pero me obligué a levantarlos, a mirarlo a los ojos. Necesito decir algo. El rostro de Samuel permaneció inalterado, su expresión estoica. Inclinó la cabeza ligeramente, sus ojos se encontraron con los míos en una comprensión silenciosa y tácita. Era el tipo de mirada que decía, estoy escuchando. Y en ese momento, se sintió más pesada que cualquier carga que hubiera llevado, incluso las de ese otro lugar. ¿Yo? Comencé, pero no salieron las palabras. Era como si una piedra se hubiera alojado en mi garganta, impidiéndome hablar. Tragarla fue casi imposible. Apreté los dientes, forzando las palabras a pasar el nudo que se había formado. He pasado años ignorando cosas. No solo a ti, sino también a los demás, y a mí mismo. Decir esas palabras fue como si me clavaran un clavo, afilado y profundo, igual que la agonía que había sentido en esa cruz. Pero ahora era el momento de sacar ese clavo, de liberar el dolor que me había tenido cautiva durante tanto tiempo. Lo siento, Samuel, logré decir finalmente, las palabras temblaban en mis labios. Lo siento. Y en el momento en que esas palabras salieron de mi boca, algo dentro de mí se rompió. Un peso que ni siquiera me había dado cuenta de que llevaba parecía desaparecer. Perdí el aliento y por primera vez en años, me sentí más liviana. Esa carga, la que había estado colgando sobre mis hombros durante tanto tiempo, pareció aligerarse, igual que el dolor de la cruz se había desvanecido. El rostro de Samuel no cambió. Pero luego, en un gesto simple pero profundo, puso su mano sobre mi hombro. No fue mucho, solo un toque ligero, pero sentí que el mundo había cambiado. Cada pizca de culpa, cada pizca de vergüenza, pareció desvanecerse. Lo que sentí en ese momento es difícil de describir, calidez y ligereza, pero, sobre todo, me sentí humano. Entra, Earl, dijo Samuel. Y eso fue todo, el momento que lo cambió todo. Di el paso más pesado de mi vida, crucé el umbral, entré en su casa como un hombre que finalmente había enfrentado su pasado, que finalmente había aceptado lo que había hecho y quién había sido. Por primera vez, ya no estaba corriendo. A partir de ese día, comencé una nueva rutina. Todas las mañanas, me despertaba. Me levantaba de la cama, iba al baño y me paraba frente al espejo. Pero esta vez, no me volví. No lo evité. Me miraba fijamente al reflejo, estudiando mi rostro, mis ojos. Y cada día, me decía: hoy voy a ser un hombre mejor. Poco a poco, con el tiempo, la gente comenzó a notarlo. Algunos estaban abiertos al cambio. Otros, sin embargo, eran escépticos. ¿Qué te pasó, Earl?, me preguntaban, con la confusión escrita en sus rostros. Pero no les respondía. No necesitaba hacerlo, porque ya sabía la respuesta. Algunos viejos amigos no entendían. ¿Tú también, Earl?, dirían. Has cambiado. Solías ser más fuerte. Pero ahora entendía que la fuerza que alguna vez tuve no era más que cobardía. El silencio no era fuerza. Quedarse de brazos cruzados y no hacer nada no era fuerza. Ahora lo sabía. Un día, mientras trabajaba en el campo, vi a un hombre caminando por el camino polvoriento que pasaba por mi propiedad. Llevaba la camisa gastada y cubierta de tierra, y llevaba un saco pesado sobre el hombro. La visión me hizo volver instantáneamente a ese momento de mi pasado, el día en que había visto a Samuel caminando solo por ese mismo camino. Detuve el tractor y dudé un breve momento, solo un momento. Esta vez, la vacilación no duró mucho. Me bajé del tractor y caminé hacia el hombre. Oye, lo llamé. ¿Vas a algún lado?
Déjame llevarte. El hombre se detuvo y me miró, su rostro cansado pero suavizándose mientras sonreía. Bajó el saco de su hombro y lo puso en el suelo. Lo recogí para él y, en ese instante, sentí un cambio pequeño pero significativo, un peso, no suyo, sino mío, que pareció aligerarse un poco. Dios los bendiga a todos, me susurré a mí misma mientras caminaba de regreso al tractor. Y ahora lo digo todos los días, cada vez que me miro al espejo, cada vez que trabajo la tierra, cada vez que recuerdo la cruz, cada vez que recuerdo ese día. Dios los bendiga a todos.